Gracias. Bueno, es un honor estar en este foro, aunque hablar después de un profesional como Albert y con ese discurso me va a dejar a mí así, encima esto está grabado, me va a dejar un poco a la altura del barro para una aficionada como yo, pero intentaré hacer lo mejor posible. Me ha tocado un tema un poco durillo porque moverse entre decretos y órdenes que hay dispersas por toda la política de vivienda y de todo el gobierno vasco igual puede aquí aburrir al foro, pero espero que no. Estas medidas financieras para la rehabilitación de vivienda. Voy a empezar un poco estableciendo un marco un poco global de antecedentes o de situarnos por no entrar directamente a lo que es el decreto de ayudas, y quería centrar toda la exposición comentando lo que es la estrategia de desarrollo sostenible de Euskadi, que me imagino que conocerán la mayoría de ustedes, y que al final lo que intenta es establecer una orientación hacia las políticas, hacia el desarrollo sostenible, un poco siguiendo el guión de desarrollo sostenible que marca la propia Unión Europea, pero centrada dentro de lo que es Euskadi. Y como todo aquello que lleva su apellido de sostenible, al final habla de una parte de calidad de vida, una parte social, un desarrollo económico, esa pata económica de la sostenibilidad, de la protección del medio ambiente y de lo que es justicia social. Esto es un marco común para todo el Gobierno. Tiene una página web de euskadi2020.net que pueden consultar, donde se establece toda la estrategia que arrastra Euskadi y que también pretende luego poder estudiar las políticas concretas y establecer indicadores de seguimiento de políticas en cuanto a desarrollo sostenible que desarrolle cada uno de los departamentos y poder valorarlas en cuanto a su intervención en lo que es el desarrollo económico, el desarrollo sostenible y social. Concretamente, ese ámbito genérico lo asume el Departamento de Vivienda, en el que yo trabajo. Y uno de los pasos que se han dado es un pacto social por la vivienda. Plantear un pacto social en el que 78 agentes asumen un compromiso concreto en cuanto a lo que es la vivienda y con un horizonte a 2025. Intervienen estos 78 agentes. Y este proceso de participación ha obtenido un premio en la ONU al servicio público por esa metodología de participación que se ha implantado con él. Este pacto social, esa firma de compromiso definitivo, intenta llegar a 2025 satisfaciendo la necesidad habitacional de 90.000 familias, configurar un parque público de alquiler suficiente y mejorar las condiciones del parque edificado con 250.000 actuaciones de rehabilitación. Es un compromiso firmado y se entiende que los pasos que se den por todos aquellos que lo firman van a tener en el 2025 este horizonte. Concretamente, Vivienda, asumiendo todo este compromiso, redacta lo que va a ser el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana. Todos estos documentos no voy a profundizar en ellos con sus líneas de actuación y demás, pero sí que las pueden descargar de la web de Gobierno Vasco, euskadi.net, y allí en la parte de vivienda pueden descargar los documentos completos. Y entonces eso, lo que comentaba es que con este plan director Vivienda intenta trasladar a su política lo que ha sido el compromiso anteriormente contraído en el pacto social. También se lleva un proceso de participación en el que participan 16.000 personas y el 70% de las aportaciones se supone que están recogidas dentro del documento final. Y concretamente se redacta, colgando de él, unas líneas de actuación, de acción concretas en el Plan Estratégico de Rehabilitación y Regeneración Urbana, que también se redacta, como digo, colgando de ese mismo pacto social. Pero yo tenía aquí planteado
comentar, pero ¿de dónde partimos? O sea, ¿cuál es el estado del parque edificado aquí en Euskadi? Ya han hecho, desde el decano hasta Albert, también han hecho una situación del parque. Voy a intentar concretar los datos que nosotros vamos manejando en cuanto a lo que es Euskadi. La situación es que tenemos 1 millón de viviendas. El 93% de ellas están en régimen de propiedad, por lo que, como ha comentado Albert, la dificultad que eso luego contrae a la hora de intervenir en esos edificios. La antigüedad media de estos edificios es de 40 años y el 74% aproximadamente está edificado con anterioridad a la norma CT79, a la norma térmica, por lo tanto, no están adecuados en cuanto a aislamiento, hasta unas condiciones de confort aseguradas en cuanto por lo menos esa norma del 79. Y por lo tanto, pues presumiblemente tienen un potencial de actuación grande. Pero además la tasa de rehabilitación de los edificios es muy baja si la comparamos. Aquí hay un error en la presentación, algunos no lo verán, pero ese 1,2 anual de tasa de rehabilitación es un 1 y la europea es la que está tasada en 1,2. Incluso Europa estima que esa tasa debiera ampliarse hasta 2,9 para el 2050, pero vamos paso a paso. Ahora mismo estamos en el 1 y con bastante potencial de mejora. Pero una de las patas también importantes, no solo la energética, es que el 77% de los edificios no son accesibles y concretamente un 30% de ellos no tienen ascensor. Entonces es muy importante la parte energética y ya veremos que al final está centrando mucho todo el discurso y la política de rehabilitación y el intento de promoción de rehabilitación, pero está claro que hay otros aspectos que también son prioritarios. Y también destacar que es un sector en el que se destina a innovación un 0,5% de su facturación, que es bastante bajo y ahí también se ve un posible potencial de mejora. Aquí he puesto esta cara de susto porque, claro, luego cuando enumeras todos los datos dices, pues caramba, aquí hay… ¿Cómo está la cosa? Está mal. Pero bueno, también hay que verlo como un momento de oportunidad para la rehabilitación, que para eso Albert ha sido mucho más, seguro, convincente. Pero desde luego sí que compartimos ese momento de oportunidad que puede suponer la rehabilitación. ¿Qué beneficios trae la rehabilitación? ¿En qué ámbito podemos plantear esta rehabilitación? Pues en un principio, cuando se consulta a los usuarios, en consultas que se han realizado a través desde Vivienda a los usuarios, un 10% considera que su edificio necesita rehabilitar en algún aspecto y que incluso un 15% necesita tiene una necesidad de intervención urgente. Además, el 20% de la población considera que uno de los problemas principales que tiene de movilidad lo tiene a causa de la situación de su vivienda y de los edificios. También hay que plantear que muchos de los edificios, el adecuarlos, puede ayudar a reducir costes de atención sociosanitaria y esa parte, esa relación de poder ayudar a otros sectores que parece que son nichos estancos, pero no, el rehabilitar viviendas, el hacerlas accesibles, puede, bueno, no, seguro que influye en cualquier política de atención sociosanitaria que además ahora está promocionándose, ¿no?, como alternativa. Además, también se ha comentado antes el aumento de la eficiencia que tiene, de la eficacia de una intervención cuando no solo se acomete un tema de acabados, sino se intenta introducir dentro de esa intervención aspectos energéticos, aspectos medioambientales con determinado uso de materiales concretos o, bueno, eso. Lo que me refiero es a que la rehabilitación sea integral, la eficiencia de que sea integral y que además contemple otros aspectos, el de la accesibilidad, que se me había escapado antes, el del medio ambiente o incluso el energético. Pero también es una oportunidad para ampliar la visión de la rehabilitación, para que el nuevo sector del que hablaba Albert y que compartimos que tiene que generarse,
empiece a hablar en términos de innovación, a incorporar el envejecimiento de la población dentro del discurso por la necesidad de hacer edificios adaptados, incorporar el discurso del cambio climático y también lo de los ahorros energéticos que eso conlleva. Además, por otros estudios, la rehabilitación es una acción muy intensiva en mano de obra. O sea, un estudio que tenemos del Instituto Cerdá, el informe BREP, que estará colgado en breve en la propia web, aunque igual se va a estudiar, a actualizarlo un poco, porque la situación del estudio de 2009 no es la misma que ahora y se pretende darle una nueva actualización. Pero 1 millón de euros que puedas invertir en rehabilitación genera 8 puestos de trabajo de forma directa, pero si empezamos a contar otros puestos de trabajo indirectos o inducidos, podemos llegar al orden de 23 por cada 1 millón de euros de inversión. Por lo tanto, es un nicho de empleo interesante en una situación como la actual. Y además se trata en la mayor parte de ellos de un empleo local, que se tiene también interés. Y además, en cuanto a la inversión, también es una inversión que produce un retorno por cada euro, moviliza un retorno directo de 7 euros en cuanto a retornos fiscales. Entonces, bueno, son discursos por los que uno puede empezar a agarrarse al interés que puede producir la dedicación, o sea, el esfuerzo a promover una rehabilitación de manera integral y con otra visual, con una visual también integral, no solo de actuación. Concretamente, aquí he intentado reflejar con esta imagen como que todas las medidas que ahora puedo yo, que seguro que no recopilo todas, pero las que voy a hacer alusión, son como si cada uno pusiera ahí su chincheta y no se sabe exactamente muy bien luego de qué manera una se interrelaciona con la otra, qué resultados se obtienen, cómo evoluciona cada una de las medidas. Pero voy a pasar a exponer las que en viviendas se están manejando en cuanto a lo que es la rehabilitación de viviendas. La primera de ellas a la que hago alusión es la orden de ayudas del 26 de diciembre del 2006 de medidas financieras, que cuelga de un decreto, del decreto 317. Bueno, disculpad, igual la que he entregado para imprimir es un resumen de lo que es la presentación, porque va a estar colgada y grabada, así que simplemente es un guión. Como decía, la orden del 2006 cuelga de esta otra, del decreto 317 del 2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación, que establece un poco el marco, las definiciones y los conceptos que luego se desarrollarán en la orden de 2006. En este decreto las actuaciones se clasifican en función de dónde actúan, si esa rehabilitación alcanza una adecuación urbanística, o sea, si el edificio tiene ya una adecuación urbanística en cuanto a unos criterios que establece el propio decreto, en el que básicamente la urbanística es que pueda ejecutarse el propio planeamiento. Si posee ese edificio una adecuación estructural y constructiva, que se basa en si ese edificio tiene una solidez, una estanqueidad, una estabilidad, un aislamiento térmico, unas instalaciones adecuadas. Y luego lo que llama adecuación a principios de buena construcción, que los divide en lo que son condiciones de habitabilidad, en las que en ese decreto se establece lo que es un mínimo de habitabilidad que se puede considerar o que el decreto estipula como mínimo, y los de accesibilidad. O sea, aquí se establece un poco el marco de cuándo un edificio está adecuado a cada uno de estos conceptos. Además, distingue las actuaciones en 2 tipos. Aquellas que se realizan sobre un área de reforma integral, que es las ARIs,
que son conjuntos que tengan un especial interés arquitectónico, o aquellos en los que pudiera existir algunas condiciones de degradación que pudieran llegar a ser un área con determinado grado de vulnerabilidad. Entonces se declara como área de reforma, como ARI, que les llamamos área de reforma integral, y tienen un apartado específico, unas ayudas específicas si se está declarada esa área y si su edificio pertenece a ellas. Y luego la rehabilitación aislada será el resto de actuaciones no incluidas entre las anteriores. Aquí solo se establece lo que es el concepto de esta rehabilitación integrada y de esta rehabilitación aislada. Este cuadro lo paso porque es simplemente para que en la exposición o en la documentación tengan un breve resumen de lo que es el objetivo, donde está lo que yo he explicado, lo que es el área de reforma de rehabilitación integrada y los tipos de actuaciones. Sin más, por eso no se ve mucho, pero no importa. Y entonces colgado de este decreto es donde se redacta la orden de 2006 de medidas financieras concretas para la rehabilitación. Y clasifica las actuaciones en 4 tipos, en función de si la actuación consigue una adecuación de las que hemos hablado antes en el decreto. Su adecuación estructural constructiva, de habitabilidad, de accesibilidad, y una última que es simplemente actuación sobre acabados. Todas ellas pueden ser a nivel individual, de una persona como propietario de la vivienda, o a nivel de comunidad de propietarios. Y las medidas financieras que se establecen es a través de préstamos en el que el Gobierno, el Departamento de Vivienda, contrae convenios con entidades financieras con las que se fijan unos intereses, o para los cuales el propietario tiene que tener un nivel de renta inferior a 33.000 euros anuales, o bien subvenciones a fondo perdido. Y esas subvenciones a fondo perdido he intentado acercarlo porque se visualizara, pero no es muy amplio y no sé si se va a ver mucho. Pero lo que sí que se establece es, a nivel de columnas, si las obras pertenecen a los distintos tipos que he enumerado antes, de adecuación constructiva, estructural, o de habitabilidad o de acabados, y en las filas en función de los ingresos ponderados del solicitante y del número de miembros. Con eso, tanto si es en una rehabilitación en área integrada o si es aislada, se marca un porcentaje de ayudas que va desde el 35% hasta un 5%, en función de todos en qué casilla nos encontremos, sobre el presupuesto protegible. O sea, y eso es. Y este cuadro marca exactamente lo que supuso el año 2011, que fue una petición de 15.758.000 euros, y la distribución en función de los tipos de obra, y con una clara la mayor inversión está en la parte de fachadas, de adecuación constructiva y estructural de los edificios, y siguiéndole el de accesibilidad. Lo que hay que marcar es que es una solicitud de ayudas que es a petición del propietario. No tiene que cumplir más que esas adecuaciones que marca el decreto. No tiene mayor exigencia que entrar en los ingresos del solicitante, y que su edificio alcance las adecuaciones que he enumerado antes. En el año pasado se publicó otra orden, que es la orden del 23 de noviembre de 2011, que en realidad es una modificación, ampliación de la orden de 2006. No es una orden aislada, sino que directamente complementa a la anterior. Y básicamente incorpora la obligación de presentar la ITE en todos aquellos expedientes que vayan a ser protegidos o vayan a ser subvencionados en edificios con una antigüedad de 50 o más años. Hay que incorporar la ITE, o sea, hay que redactarla, y
se da una subvención de un máximo de 1.000 euros, del 100% del coste, con un máximo de 1.000 euros. Otra cosa es que esto esté provocando que las ITES se redacten por 1.000 euros. Eso ya ha sido un tema ajeno, pero está ocurriendo. Y se subvenciona eso para la redacción de los honorarios que ha traído, en los que haya incurrido esa comunidad. No es una ayuda a todas las ITES, sino simplemente a aquellos expedientes que se solicite rehabilitación y hayan tenido que incurrir en ITE. Y luego también lo que sí que ya se da un paso más allá, una ayuda mayor, pero ya poniendo un grado de exigencia. Estos son nuevos criterios que se han incorporado para las comunidades de propietarios, en las que ya para poder acceder a este tramo de ayudas se exige que la actuación sobre la envolvente del edificio alcance por lo menos unas referencias de código técnico. Y esto, luego voy a presentar lo que es la hoja con la que se redacta, pero nos quedamos con que hay un coeficiente que le llamamos el M2, que al final es un porcentaje de mejora con respecto a la del código técnico, o sea, la actuación con respecto al código técnico, que si va entre el 0 y el 50%. Te llegan a subvencionar un 30% del presupuesto protegible con un máximo de 30.000 euros. Es una ayuda a la comunidad, al margen que luego cada uno de los propietarios tenga la posibilidad de solicitar de manera independiente, acogiéndose a la orden que he comentado anteriormente. O sea, esta es una ayuda a la comunidad. O si ese coeficiente M2 supera el 50% de mejora con respecto al código técnico. Ahí la ayuda es del 50% del presupuesto protegible con un máximo de 45.000 euros. La verdad es que esta orden posiblemente sufra un ajuste de estos porcentajes, porque efectivamente superar el 50% está resultando un poco como imposible. Pero desde luego, claro, y por ende el primero del 0 al 50% es o quedarte en el código técnico o irte a una cosa astronómica, y no hay manera de convencer a una comunidad que si te van a dar lo mismo esté a una mejora del 50%. Esto es totalmente criticable, razonable y está asumido, y supongo que esto sufrirá su cambio, pero ahora mismo es la orden que está vigente. La justificación que se presenta para esta orden, el propósito era que el que la solicita no tenga que hacer unos cálculos impresionantes para poder justificar esto. Entonces se entendía que cualquier actuación que vaya a cometerse sobre la envolvente en una profundidad considerable va a tener un proyecto. La propiedad ha tenido que consultar a un técnico, ese técnico le ha tenido que hacer un proyecto, y por lo tanto aquí lo que se está pidiendo es cuál es la transmitancia que exige el código técnico para esa actuación, y que traslades de ese proyecto las transmitancias que has podido emplear, porque lo que no se pide es que las transmitancias cumplan las del código, sino el sumatorio, el balance de pérdidas que se supone asociado a ese edificio. O sea, un sumatorio de transmitancia por área de cada uno de los elementos de la envolvente. Ahí voy a ver si me puedo acercar, me acerco poco. Si aquí se hace la recopilación de los elementos constructivos de las áreas que disponemos, tanto en el edificio en estado actual, el edificio referente aplicando las transmitancias propias del código, como las del edificio reformado. Y hacer el sumatorio, que es el que haría las pérdidas energéticas asociadas, el sumatorio de ellas. Y lo que se va a manejar es en comparar el resultado del edificio reformado con respecto al del código técnico. Aparece un M1 porque nos parecía interesante también a la hora de recopilar información de los expedientes que se vayan presentando, y por también poder visualizar ante los propietarios cuál es el ahorro real con respecto a tu edificio en estado actual. Por eso se ha incluido el M1, que hace esa referencia del reformado con respecto al actual. Pero el que se valora a la hora de conceder las ayudas es el M2, que es mejora con respecto al código técnico. Y lo último de clasificación energética es simplemente informativo. Aquí no
no se potencia la ayuda en obtención de una calificación mayor o menor, sino que simplemente es informativo por la idea también que existe de empezar a exprimir un poco los datos que se extraigan de las solicitudes de ayuda. Aquí tengo otra, que es la orden de ayudas Revive. No sé si alguna vez han oído hablar de ella, porque la pobre está sufriendo así unos altibajos y unas idas y vueltas tremenda. Es una orden que todavía no está publicada, pero sí que está pendiente de aprobar en Consejo de Gobierno. O sea que yo creo que ya ha sufrido todos los pasos de lo que la burocracia para aprobar una orden puede suponer, que es mucha. Pues ahora mismo está para aprobación en Consejo de Gobierno y, por lo tanto, yo creo que no será muy tarde cuando se publique. Pero bueno, voy a intentar hacer un esbozo de lo que va a suponer esa orden. Esta orden está orientada a elaborar proyectos de intervención, o sea, se subvenciona lo que es la elaboración del proyecto, es orientada a comunidad de vecinos, pero también la ejecución de las obras. Tiene un ámbito de actuación de 3 años, o sea que se solicita ahora, hay 3 años para llegar a ejecutar la obra que se ha propuesto la comunidad en concreto, y están directamente orientada a conjuntos de edificios de vivienda, de uso principal vivienda. Se prioriza el que esté debe estar agrupado en bloques, o sea, para potenciar lo que es la rehabilitación integral, incluso mucho mejor si es actuaciones a nivel de manzana. La fecha de construcción de los edificios será anterior a 1980 y ya tienen que tener la adecuación urbanística y estructural. O sea, los fondos que se puedan obtener de aquí no serán para conseguir estas adecuaciones. Entendemos que ya tendrían que estar adecuados esos edificios. Y aquí yo no sé si se verá desde lejos, pero los objetivos, o sea, las exigencias y esos proyectos de intervención tienen que alcanzar, tras la reforma de esos edificios, una certificación energética C, según el decreto 47/2007 de certificado de eficiencia energética. Tiene que garantizar calidad del aire con la correcta renovación del mismo, aplicando también parámetros de código técnico. También se debe garantizar la accesibilidad de manera que hasta alcanzar las viviendas no haya que salvar ningún desnivel, o sea, desde el interior de la vivienda, se entiende, no a lo que es la parte pública. Y se debe alcanzar, o sea, todas las viviendas tienen que tener las condiciones mínimas de habitabilidad que el propio decreto 317 que comentaba antes marca, y además debe haber un compromiso y ejecutar los sistemas necesarios para realizar una monitorización de consumos a lo largo de 3 años. Que son los 3 años, hay un compromiso de la comunidad a la hora de solicitar estas ayudas, en las que se le permite al departamento ir recopilando esos consumos para poder valorar y poder tener datos concretos para valorar la eficacia de la propia orden. Las cuantías de las subvenciones que se están barajando o que están plasmadas, no se barajan, ya son definitivas. Es que para la redacción de proyectos el máximo es del 90% del costo de los honorarios de redacción, y para la ejecución de obras un 50% del presupuesto de contrata. Entiendo que el grado de intervención que va a exigir para la mayoría de los edificios que acudan a estas ayudas superar, el máximo que se ha limitado va a hacer que pocas veces se alcance esos máximos, esos porcentajes máximos, porque el máximo de ayuda que se da es de 15.000 euros, o sea, no es 15.000 euros por vivienda, sino que a la comunidad se le da 15.000 euros por el número de viviendas que tenga esa comunidad, porque estos son ayudas a la comunidad, no es que se dé a cada vivienda. Y por eso que la cuantía, la exigencia que he comentado antes de la orden, pues hará que se barajen siempre casi en los máximos de 15.000 euros. Pero este es el concepto de ayudas que se plantean, y que ya digo que ahora mismo no están vigentes a falta de su aprobación en Consejo de Gobierno.
Otra herramienta que parece así ya es como la enumeración de chinchetas es el decreto de ITE, de inspección técnica. De esta no voy a poder tener un desarrollo porque es un decreto que, aunque lleva redactándose desde el 2002, lleva habiendo decretos y modificados y demás. Es un decreto que ahora mismo está en borrador, que está pendiente de informe interno de asesoría jurídica y que básicamente de lo que trata es cómo se van a tener, porque la obligación de realizar las ITES esa está establecida ya por la ley del suelo, o sea, no es un decreto que da esa obligación de realizar, que ya existe, sino de una vez que lo tenemos, cómo lo gestionamos, dónde hay que entregarlo, qué obligaciones tiene la propiedad en cuanto a las obras que vengan derivadas de ella y la administración qué exigencias va a hacer a ese deber de conservación que un poco se asume por los propietarios, ¿no? Y también se establecerá un calendario que luego se permite que los ayuntamientos en cada municipio puedan adaptar a su propio a sus propias circunstancias, pero sí que va a haber por defecto un calendario en el que se va a establecer con distintas fechas de manera gradual cómo hay que ir, cuál va a ser la exigencia para los distintos edificios que ya han superado esa edad de 50 años. Es un decreto que ahora mismo lo que se va a basar en una guía metodológica que se elabora junto a los colegios de arquitectos para redacción de ITES y sigue un poco ese modelo estructurando las necesidades de intervención del edificio conforme a distintos grados en función de la urgencia que pueda tener esa intervención. Pero la parte delicada de, una vez que se detecta esa exigencia, quién exige, quién tiene ese deber de comunicar y tal, es la que está trayendo mucho debate y mucha ida y vuelta con el propio decreto, pero bueno, espero que en breve también esté resuelto. Pero también existen otras ayudas, aparte de las que pueda tener cada municipio, que las tendrá y que yo soy incapaz de recoger, pero sí que desde el EVE recoge un conjunto de ayudas que están directamente vinculadas a la rehabilitación, concretamente hacia la eficiencia energética en la vivienda. Publica una enumeración de ellas que era como una breve alusión y que se suelen publicar en el segundo trimestre del año y que llevan publicándose desde el año 2006. Las que he podido recoger del año pasado imagino que casi estas son mundialmente conocidas, se gestiona directamente los fondos de IDAE, se pueden consultar en la página web del EVE y aparece pues el plan Renove de ventanas, la rehabilitación energética de la envolvente, el plan Renove de instalaciones eléctricas, la mejora en eficiencia energética de las instalaciones, incluso he puesto la de los propios electrodomésticos por su repercusión en consumo. Y luego también estudios de viabilidad para implantar instalaciones de energías renovables o incluso auditorías energéticas también realizan. Y por último, ya la última chincheta que quería destacar es un plan de acción de formación y empleo. Son un conjunto, dos órdenes en concreto que van a afectar directamente vinculadas a lo que es la edificación sostenible y a la rehabilitación, que se aprobarán en 2012, en junio, de este año, y que están organizadas para definir itinerarios formativos y de insertabilidad laboral. Concretamente se están realizando con el Departamento de Empleo y Lanbide, que son los que establecen el plan de formación de empleo, y de ella cuelgan estas dos órdenes que se publicarán en breve. Y una de ellas será la que se denomina Orden de Empleo Verde, que estará dirigida a jóvenes de menos de 34 años que estén en situación de desempleo y con una alta cualificación,
en la que se establece unas acciones formativas de distintas dedicaciones horarias y que tienen que tener asociado un contrato en prácticas por una empresa. El centro formativo va asociado a una empresa y tiene que haber un compromiso de contrato en prácticas, en parte también subvencionado por el Gobierno. Y esta orden va a estar un poco dirigida por Empleo y por IOBE, como Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente. Y otra que va a ser la Orden de Edificación Sostenible, muy similar en estructura, pero está dirigida a personas trabajadoras que se encuentren en situación de desempleo o activas, pueden ser autónomos y no existe ningún límite de edad. Y esta sí que tiene una parte de formación, pero ahí tiene que haber asumido un contrato laboral de 1 año, en parte subvencionado también por el Gobierno. Y esta va a ser tutelada por Empleo y por la Dirección de Vivienda del Departamento de Vivienda. Aparte también, he dicho la última, pero había otra, de convenios de colaboración, porque aquí tampoco he traído el ir uno por uno, pero sí que me apetece, quería enumerar que, aparte de que son estas órdenes de publicación, luego se van haciendo labores de convenios con ayuntamientos concretos, como puede ser el de Donosti, para hacer estudios de pilotaje de determinadas acciones o de estudios de rehabilitación, con EIBAR, presentación a proyectos europeos, como uno que está adscrito al 7º programa marco de ZNN, que es también sobre la posible implantación de una actuación en EIBAR con un partenariado público-privado de empresas con administración, y los colegios profesionales en cuanto a convenios de colaboración que se mantienen y que se renuevan anualmente. Entonces, con este conjunto de chinchetas, que un poco ha sido una enumeración de distintas cosas, sí que quiero recuperar un poco el discurso primero de un poco de planteamientos de participación, de políticas un poco de participación, y también enlazar con la actuación de Albert, de la necesidad de un nuevo sector. Y, desde luego, también le toca a la Administración la necesidad de coordinar un poco todo esto, que es una exigencia que se le hace a la Administración siempre, y que cuando me ha tocado estar dentro de la Administración y moverme en este mundo, he visto la dificultad que supone coordinarse, la tremenda. Y esto es una dinámica que se está llevando a cabo desde el Departamento de Vivienda. Es una dinámica de edificación sostenible, que a lo mejor tiene así un nombre un poco que no convence por lo de la sostenibilidad y demás, parece que manido, pero sí que lo que se pretende es poner sobre la mesa cuál es el contexto normativo con el que la vivienda, en concreto, por lo que nos toca, se va a tener que enfrentar con una vista a 2025, que es donde se planteaba el pacto social, esa exigencia de pacto social. Esa normativa, desde que viene de Europa, que se va transponiendo en el Estado y posteriormente en Euskadi. O sea, esa cascada que parece que a Euskadi llega siempre, o sea, que para cuando en Euskadi ya tenemos una materialización, pues ha pasado mucho tiempo. Es un marco normativo muy centrado en la eficiencia energética, y ahí la dinámica sí que quiere, desde luego, tenerla en cuenta, darle la importancia que tiene, pero también incorporarle todas las patas necesarias que hemos hablado antes, de sociales, de sanidad, la parte de sanidad, de medio ambiente. Aunque sí que es verdad que la energía viene muy encabezada ya desde Europa y además tiene unos indicadores muy medibles que hacen muy fácil argumentar un contexto, pero bueno, sí que nos interesa que el discurso de esta dinámica nunca se pierda ese marco más amplio. Y destacar, pues eso, la cantidad de normativa que hay, la exigencia que tiene
pero la dificultad que va teniendo su transposición en el tiempo, su retraso y que muchas veces luego no se garantizan objetivos, o sea, son normativa que no tiene una exigencia de objetivos concretos o por lo menos cómo se deben garantizar los mismos. Concretamente, a lo largo de esa dinámica, esta sí que es la parte de energía, que es la que se descuelga de la Directiva 2020, tampoco es en qué se traslada, qué es la exigencia concreta que tiene o tendría que asumir la edificación de vivienda en el sector residencial en el País Vasco. Y ahí son unos números que tienen en el fondo. Hay una dificultad de conseguir. Antes comentaba con Albert que es que conseguir datos unificados está resultando complicado. O sea, hay mucha normativa y demás, pero luego extraer conclusiones está resultando complejo. Pero desde luego lo que sí que está claro es que conseguir esos objetivos solo con la obra nueva no es posible. La incorporación de la rehabilitación y de la rehabilitación integral es necesaria y aquí, al margen de esta dinámica que se está realizando y que justificará un poco los datos que aquí os adelanto, sí que está clara que aquí se establecen tres escenarios, uno que sería el tendencial, otro que sería el cumplimiento estricto de las directivas europeas y otro lo que sería los planes propios de gobierno, tanto el Pacto Social como los planes de cambio climático o de energía. Y se ve claramente la necesidad de abarcar la rehabilitación de manera integral, que cada vez va a coger mucha más fuerza. Y en esta dinámica es donde, aunque yo no lo he traído porque mi presentación era más bien de medidas financieras, en esta dinámica sí que se está intentando unificar los compromisos de los distintos departamentos. Igual la exposición que ha hecho Albert es un canto que hace el sector privado al conjunto de la sociedad, pero también a la administración para que lo asuma. Y en este caso es un canto de la administración que ahora mismo lo que está es en la fase de exponer a buscar un contraste con la sociedad, un asumir compromisos por todos aquellos que quieran intervenir y sobre todo los que ya asumieron ese compromiso del pacto social que he enumerado antes. Y concretamente en la rehabilitación, aunque esto es una web, es una imagen que he traído un poco como disculpa porque es un borrador, sí que dentro de esta dinámica se va a hacer pública a través de una web de rehabilitación y construcción, que una de las cosas que se solicita es que unificar, o sea, que la persona, si eres un usuario, eres un profesional, tener una herramienta a la que acudir, en la que esté un poco concentrado todo lo que puedo obtener y no tener que ir igual de ventanilla en ventanilla, tener como una ruta y de la propia dinámica y de la propia actividad de rehabilitación y construcción, y que se pretende elaborar a través de una web que en su momento, cuando de verdad ahora está también en fase de redacción, se publicará para que pueda estar a acceso de todos. Y yo creo, aquí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias a todos. Espero no haber sido muy pesada con los decretos.